podemos avanzar más rápido, pero juntas avanzamos más lejos. Y yo creo que eso es algo que yo realmente lo practico en la forma de trabajar en distintos espacios. Lo hemos hecho con la Red Mujer Emprendedora. Estoy segura que lo hacen ustedes desde Mujeres por Ecuador, porque ese trabajo colaborativo y en sororidad es fundamental. Entonces, con ese trabajo que les digo, que lo hemos venido desarrollando con otras amigas y desde en el caso nuestro de la Red Mujer Emprendedora Ecuador, y después de todo el trabajo que hice también en su momento en la vicepresidencia de la República, en donde estuve acompañando a Otto Sonnenhosner durante algunos meses, justamente en el tema del Acuerdo Nacional Ecuador 2030 y la coordinación de la Agenda 2030 y los ODS, es que hemos trabajado también con algunas mujeres del partido y fuera del partido en la construcción, y hombres también, que quede constancia, hombres también, en la construcción de esta propuesta, que es la Agenda Mujer con Ellas. ¿Y cuál es la idea de esta Agenda Mujer con Ellas? Es elevar al más alto nivel del Ejecutivo esta agenda con ellas, y me gusta que el nombre que le hemos puesto, con ellas, y tiene una lógica. Y esa lógica es que no es una agenda para las mujeres ni por las mujeres, sino que es una agenda con las mujeres. Y eso hace la gran diferencia, en el sentido de que estamos hablando de que se trata de una agenda construida de manera colaborativa con las mujeres, organizaciones de mujeres, mujeres de manera individual, las mismas candidatas. Mira, algo que está pasando al interior del partido es muy interesante. Hace unos 2 años más o menos, desde el Instituto de Capacitación Manuel Córdoba Galarza, que es el instituto de capacitación partidista más antiguo del país, se han logrado varias cosas, ¿no? Y una de ellas es trabajar en una guía es un protocolo o una guía para temas de género al interior del partido. Entonces ya nosotros tenemos este instrumento al interior del partido que, entre otras cosas, busca mayor participación de las mujeres al interior del partido, pero también, entre otras cosas, cuidarnos y cuidar también de que no haya esta violencia de política contra las mujeres, ¿no? Pero ya teniendo eso avanzado, ahora hemos construido esta agenda. Y esta agenda, construida de manera colaborativa también con las mujeres del partido y ahora con todas las mujeres que quieran aportar, y ojalá esta agenda se pueda convertir en una agenda país, de la cual cada una de ustedes se vaya apropiando. La idea, como les digo, es que tiene 3 líneas de acción. Y estas 3 líneas de acción están de acuerdo a los 3 pilares del programa de gobierno. Nuestro programa de gobierno tiene estos 3 pilares. 1, el económico productivo y generación de empleo. 2, el que tiene que ver con la justicia social. Recordarán ustedes el lema tradicional, histórico de la izquierda democrática, justicia social con libertad. Bueno, la idea es, hoy por hoy decimos sí, justicia social, pero fundado en derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Ese es el segundo pilar. Y el tercer pilar es el pilar que tiene que ver con la parte institucional democrática, gobierno abierto, transparencia y lucha contra la corrupción. Esos son los 3 pilares. Ahora, eso aterrizado a las 3 líneas de acción de la Agenda Mujer con Ellas son las siguientes: la reactivación económica integral con enfoque de género, los derechos humanos para todas con especial énfasis en niñas y adolescentes, y la paridad de género en el gobierno central. Y aquí quisiera yo comentarles algunas de las propuestas específicas al interior de esta agenda en cada una de estas 3 líneas de acción. Les voy a mencionar una por cada una y después, obviamente, más que dispuesta a que empiece ya el conversatorio. Por ejemplo, en el ámbito relacionado con reactivación económica integral con enfoque de género, nosotros tenemos, de hecho, les voy a mencionar dos propuestas ahí. Una de ellas tiene que ver con que nosotros estamos proponiendo un fondo de arranque productivo. Nosotros, Javier y yo, ya nos hemos reunido, él se ha reunido con más, pero yo me reuní también con algunas instituciones, bancos internacionales, ¿no? Como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la CAF. Y hemos visto posibles líneas de crédito para el Ecuador, pero que no entren a la cuenta única del Tesoro Nacional, que es básicamente que entre ahí, se diluya y desaparezca y no se sabe para dónde va la plata, sino que estos fondos de los cuales hemos conversado
con estos bancos de desarrollo internacionales irían exclusivamente para el sector productivo, para inyectarle liquidez al sector productivo. A través de créditos, en este caso se han pensado en créditos de 10,000 a 100,000 dólares, a 6% de interés, a 15 años plazo, y que además no requieran garantía real. Y este fondo de arranque productivo está enfocado principalmente en jóvenes profesionales y o en emprendedores y emprendedoras. Pero nosotros decimos que este fondo de arranque productivo debe tener enfoque de género. ¿En qué sentido? En que las mujeres, por el rol de género asignado, normalmente tenemos que enfrentar desafíos adicionales. No es lo mismo ser un emprendedor hombre que una emprendedora mujer. No es lo mismo ser un empresario hombre que una empresaria mujer. Porque aunque tenemos las mismas capacidades y probablemente enfrentamos en el ámbito profesional los mismos desafíos, entre comillas, a veces enfrentamos algunos diferentes, pero sobre todo las mujeres, debido a estos roles de género que tenemos asignados por la sociedad, seguimos teniendo, por ejemplo, la doble y la triple jornada y 3 veces más trabajo no remunerado que nuestros pares varones. Eso son estadísticas del Ecuador, ¿no? Eso de que el trabajo no remunerado, las mujeres destinamos el triple del tiempo que nuestros pares varones. Eso por un lado. Por otro lado, otra propuesta interesante es la que tiene que ver con las compras públicas afirmativas. No sé si han escuchado de ellas. Pero básicamente uno de los más grandes, si no el más grande comprador en el país es el Estado, ¿sí? De hecho, es el más grande, digamos, como un solo comprador, aunque como sabemos se divide en muchos ministerios, instancias, etcétera, pero es el más grande comprador. Cuando desde ese grande comprador se toman decisiones de política, de compra, eso inmediatamente empieza a tener algún impacto importante. Fijémonos solamente en la Ley de Economía Popular y Solidaria. En su momento estableció que las compras públicas tendrán que tener puntos adicionales para aquellos ofertantes, para aquellos proveedores del Estado que provengan de la economía popular y solidaria. Pues exactamente lo mismo se puede hacer con empresas o emprendimientos liderados por mujeres o de propiedad de mujeres, ¿sí? Tendrían puntos adicionales, no demasiados tampoco para que no digan que hay discriminación terrible, pero sí para ayudar a que más mujeres emprendedoras o empresarias puedan participar en el Sistema Nacional de Compras Públicas. Con esos puntos adicionales, o si no, con un acompañamiento también para fortalecer a esas proveedoras, mujeres proveedoras del Estado. Entonces, esas son, digamos, dos de los proyectos. En el segundo ámbito que tiene que ver con derechos humanos para todas, hay tanto por hablar. Miren, solo hablemos del tema de la violencia intrafamiliar y de género. Como saben ustedes, durante la pandemia esto se disparó. Solamente en los primeros 3 meses, cuando estuvimos en ese confinamiento brutal, se dieron más de 45,000 llamadas de urgencia al ECU 911 por casos de violencia de género. De esos 45,000 llamadas, solo poco más de 3,000 pudieron ser atendidos de esas llamadas de urgencia. ¿Qué es lo que significa? Que no nos damos abasto para atender a todas estas llamadas, a todas estas urgencias. Y mira, nosotros como país tenemos una muy buena constitución, tenemos la ley de prevención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres. Sin embargo, no podemos hacerlo realidad en los territorios. Justamente Valeria nos podrá contar cómo está pasando en el caso de Quito, ¿no? Pero de lo que ya se sabe, y esto es público y notorio, el Estado ha debido recortar muchos de los gastos del Estado. Y uno de los sectores en donde más recortes ha habido es justamente en la Secretaría de Derechos Humanos, que es la que tiene el recurso humano para atender en los territorios muchos de estos temas, entre esas las casas de acogida. Pero no solo, no existen suficientes psicólogos, no existen suficientes abogados, no existen suficientes médicos para atender a las mujeres violentadas y a sus familias y a los menores. Entonces es un tema en el cual el compromiso nuestro, primero desde el Ejecutivo, es elevar a nivel de un viceministerio de la mujer dentro del Ministerio de Inclusión Económica y Social para atender todos los temas de mujeres, sobre todo en el ámbito de las vulnerabilidades, el mismo bono de desarrollo humano, que son muchas madres, cabezas de hogar que lo reciben, pero que después se quedan recibiéndolo para siempre. Y la idea no es esa. El bono de desarrollo humano debe ser temporal,
Debe ser solamente para cuando estas mujeres realmente estén en esa vulnerabilidad y tiene que haber este acompañamiento para que esas mujeres se puedan graduar y puedan salir del bono de desarrollo humano y se puedan convertir realmente en actoras productivas y actoras, digamos, en todo su esplendor político, ciudadano, cultural en sus territorios y que no estén siempre dependiendo de este bono, ¿sí? Entonces, es muy importante eso, tener un viceministerio de la mujer, porque aunque hoy por hoy tenemos la Secretaría de Derechos Humanos, no es lo mismo un ministerio que una secretaría, no es el mismo rango. Tiene un rango mucho más de rector un ministerio. Entonces, en ese sentido, al tener este viceministerio de la mujer dentro del Ministerio de Inclusión Económica y Social, le vamos a dar más fuerza a toda la agenda de mujer. Por otro lado, dentro de lo que son derechos humanos para todas, también tenemos el tema de los derechos sexuales y reproductivos. En el Ecuador, hoy por hoy, los datos son espeluznantes. Tenemos entre 7 y 9 niñas entre 10 y 14 años que dan a luz cada día en el Ecuador. Eso es un dato espeluznante. Toda niña que da a luz fue violentada. Toda niña fue violada desde el punto de vista estrictamente jurídico. El otro día estaba en un conversatorio y me salen con una cosa que les juro que yo ya no sabía si llorar o qué. Me dicen, pero es que muchas de estas niñas de 12 y 13 años, me dicen, en realidad están enamoradas de sus parejas. Yo les digo, por favor, estamos hablando de niñas. ¿Cómo me puedes hablar de una pareja? Estamos hablando de violación cuando estamos hablando de niñas. ¿Ya? Si hay una niña de 10, 11 años que dio a luz, es porque viene siendo violada, quién sabe desde cuándo, desde los 5, 6, 7 años. Esto es de lo que estamos hablando. El incesto en este país es una cosa de todos los días, en muchas comunidades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, educación sexual integral. Necesitamos que en todos los colegios y todas las escuelas del país, empezando por las del sector, digamos, fiscal, de las escuelas, unidades educativas públicas, pero también en las privadas, exista educación sexual integral. ¿Y qué significa eso? Significa que toda la comunidad educativa, desde padres y madres, tutores de los menores, los mismos menores, maestros y maestras, directivos y todo el entorno de estas unidades educativas estén enfocados en esta educación sexual, que tiene que ser científica y técnica, de tal manera que los jóvenes y sobre todo desde los niños más pequeños conozcan su cuerpo y puedan vivir su sexualidad de la manera que ellas quieran. Ellas y ellos quieran. Y sexualidad no significa tener sexo, significa comprender las diferencias entre el sexo masculino y el sexo femenino, que tenemos diversidades, inclusive de las formas como reaccionamos, que tengamos una sexualidad sana. Eso. Y obviamente que los niños y las niñas desde muy pequeños sepan qué pueden hacer y quién puede tocar sus cuerpos, quién no puede tocarlo y cómo hacer para denunciar en caso de, obviamente, de este tipo de situaciones. Recordemos el caso Ampetra o el mismo caso de Paola Guzmán. Son casos espeluznantes que llegan a la fiscalía y demoran años en ser, digamos, tomadas decisiones para proteger a estos niñas, niños y adolescentes. ¿Sí? Entonces hay estos casos muy, muy fuertes. Bueno, por mencionarles dos de los temas que están en nuestra agenda Mujer con Ellas y que los pueden revisar en el documento que entiendo ya les hicieron llegar, o el enlace para que se puedan bajar la agenda. Y finalmente, en la tercera línea de acción está el tema de la paridad de género en el gobierno central. Y ahí tenemos dos propuestas. Una, que es una propuesta más bien que parece numérica, pero que no es solamente eso. El compromiso de Javier y mío es que en el gabinete tendremos igual número de hombres que de mujeres en ministerios, en ministros y ministras, viceministros, viceministras, subsecretarios, subsecretarias, directores, es decir, todos los cargos de libre remoción. Pero no es suficiente que haya, digamos, esta paridad 50-50. Es fundamental, adicional, ¿sí?, que exista, que estos hombres y mujeres que están en estos altos cargos, ¿sí?, tengan perspectiva de género en todos sus proyectos, programas, iniciativas. Eso por un lado. Tenemos otra propuesta que es muy interesante, que necesitan algo. Están aquí pidiéndome. Ya, ¿sí? Ya, aquí. Ya, perdón, aquí temas familiares, domésticos. Ya saben que esto es parte de nosotros, ya, de nosotras las mujeres. Otro tema que es interesante, no sé si conocen ustedes los principios WEBS.
que son los principios de empoderamiento de las mujeres, los Women Empowerment Principles, que son 8, que se aplican principalmente a empresas. Pues nosotros consideramos que hay empresas públicas y que en esas empresas públicas perfectamente se pueden aplicar los principios WEBs, y muchos de estos principios también podrían ser aplicados a instituciones públicas que no sean empresas, aquellos de esos 8 que puedan ser aplicables a instituciones que no sean empresas públicas, que sean del Estado. Finalmente, también hay otro tema que es importantísimo, el tema del acoso laboral y sobre todo el acoso sexual en las instituciones públicas. Fíjense que la única institución pública que tiene un verdadero protocolo para prevención y qué hacer en caso de atención a las mujeres que denuncien, para que puedan denunciar y se pueda hacer algo en caso de acoso sexual, o también de acoso, bueno, no solamente acoso sexual, sino otro tipo de conductas inadecuadas dentro de una institución pública, es la Cancillería. Es el único ministerio que tiene ese protocolo. Se necesita que esto lo tengan todas las instituciones públicas del gobierno central, todos los ministerios, todas las secretarías, las mismas empresas públicas. Así que bueno, estas son algunas de las propuestas que son parte de la agenda Mujer con Ellas, que es una agenda interesante, hay un documento ahí que lo pueden leer. Y bueno, ahora sí podemos conversar, no les quiero cansar más y más bien que me hagan todas las preguntas y que después recibir todas las propuestas que ustedes quieran para seguir fortaleciendo esta agenda. Gracias, María Sara. Sí, yo ya había hablado contigo, entonces siempre de todas maneras es muy interesante. Sí, yo te tengo algunas preguntas, no sé si alguien más quiere empezar, puedo empezar yo. Bueno, me avisa. Dele, dele. A ver, yo un poco el tema de las compras públicas, los empresarios y sobre todo en el sector textil nos hemos visto, no sé cómo explicarte, como primero se redujeron porque la compra de uniformes obviamente se redujo a 1 por año, a 1 Claro. cada 2 años. Luego ya no hay compras, este año asumo que no va a haber compras, nadie está trabajando de frente o quizás muy poco. Claro, presencial. Sí. Y un poco quería preguntarte cómo harían el tema de que sea la compra hacia las empresas de mujeres. No sé si es un tema de accionistas, no sé si sería un tema, porque yo algún rato participé en alguna compra pública en Colombia que teníamos que ser más del 50% de accionistas mujeres. Entonces, no sé si va por ahí, no sé cómo. Sí, mira, el documento, les puedo mandar un documento, les puedo hacer llegar. Es un documento que lo está trabajando justamente ONU Mujeres. Es un formato, llamémoslo así, es una propuesta a nivel mundial que ya en muchos países se está avanzando. Por ejemplo, ya se ha avanzado mucho en Chile y en Argentina y también en Uruguay. Y creo que en México también, me voy a averiguar, pero estoy segura que en Chile, Argentina y Uruguay ya se ha avanzado muchísimo. Básicamente consiste en lo siguiente: el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, obviamente vinculado con la Superintendencia de Compañías, con la información que le provee a la misma Superintendencia de Compañías, porque tiene que ser datos oficiales, arma un listado, una especie de, digamos, de base de datos de aquellas empresas ecuatorianas que sean o de propiedad en un 100% de mujeres o más del 50%. Es importante que sean por lo menos el 50%, es decir, no tiene que ser el 100%, ¿sí? Y adicionalmente es importante, no es suficiente con que sea de propiedad de mujeres para que se pueda, digamos, beneficiar del tema de las compras públicas afirmativas, sino que adicionalmente estas empresas tienen que también tener, digamos, enfoque de género en el trabajo que realizan. Es decir, apoyar a las proveedoras mujeres o tener, digamos, ciertos protocolos al interior de las empresas para proteger a las mujeres. Muchas de estas empresas ya en otros países que tendrían más puntaje son justamente aquellas empresas que han tenido o que ya tienen en el ADN de su empresa los principios WEBs, ¿no? Que son los principios de empoderamiento de la mujer. En ese sentido, entonces con este listado, ya digamos que lo tiene que tener una institución pública con información oficial, entonces estas personas, estas empresas, ¿no es cierto? O si son personas naturales, una mujer, una persona natural, que se registren como proveedoras del Estado, que tengan como bien dice, sello mujer,
o sello de género, inmediatamente tendrían este puntaje adicional en el momento de participar en los procesos del Sistema Nacional de Compras Públicas. Entonces yo les voy a enviar este documento para que ustedes lo vean y la idea, y esto es lo interesante, mi querida María José, me encantó tu pregunta, es que esta propuesta se la tiene que trabajar con el sector privado, definitivamente. Así es. Entonces no puede ser un tema que se lo trabaja solo desde el Estado que no conoce la realidad de las empresas, de los emprendimientos o de las mujeres emprendedoras. Entonces, esto definitivamente es un tema muy interesante y que debería ser justamente trabajado desde estos ministerios que te digo yo, el Ministerio de Producción, probablemente el Ministerio de Agricultura, que también tiene los temas de proveedoras desde los temas agrícolas, y con el CERCOP, ¿no? Súper, María Sara, sí, súper interesante porque muchas veces, sí, no sé si es porque las empresas de mujeres no tienen o no sabemos cómo negociar o yo qué sé, pero muchas veces, y lo he visto en el sector textil y por eso les digo que claro que el sector textil está invadido por hombres, pero es muy difícil acceder a muchas cosas y con estas ayudas y con estas cosas podríamos también, no, siempre siendo competitivos, pero sí necesitando esto. Claro. O sea, tú tienes que cumplir con las normas. O sea, a la final tienen que cumplir con las normas, las reglas, los términos de referencia, todo lo que tú quieras, pero tendrían puntos adicionales y además la idea, y me encanta lo que dices, tendría que haber un proceso de acompañamiento para que, como dices tú, también haya un tema de empoderamiento de estas mujeres proveedoras. Sí, que eso a la final es lo importante, creo yo. Así es, totalmente. Y a la final, después con este proceso, pues terminan siendo grandes proveedoras de todo el mundo, no solamente del Estado, ¿no? Exacto. Sí. Gracias, Sara. Me queda clarísimo. Te estoy perdiendo, no te estoy escuchando Tal vez mucho. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, por no, favor, es que ladies. estoy con el internet medio. Ya, medio inestable, ok. ¿Alguien más, quizás? Ladies, ¿No? ladies. Nadie más. Sí, yo tengo una pregunta y perdón que no puede estar con el, con el video, Dale, pero dale. justamente en esa misma línea, una de las preocupaciones grandes es que ahorita hay más mujeres, según los datos que yo veía, que entran a la universidad, pero todavía hay una brecha en términos de acceso al mercado laboral. Entonces, ¿cómo combatir eso tomando en cuenta que ya, como tú decías al inicio, el cuidado, la economía de cuidado y todas esas actividades de cuidado propiamente dichas que no son más enfocadas en las mujeres? ¿Cómo podríamos hacer para incentivar para un tema de flexibilización? Porque a veces el simple hecho ya no solo es por el acoso, por lo que te preguntan si estás lactando, si vas a tener hijos y todo eso, sino también es por las actividades propias que tenemos. A veces se dificulta cumplir con los horarios. Entonces, ¿qué propuesta habría para dar un poco más de flexibilidad en ese sentido? Mira, muchísimas gracias. Esa pregunta es importantísima. Y nuestras queridas colegas del Grupo Lila, ¿no? Han avanzado muchísimo en eso, pero básicamente con el sector privado. Yo creo que es importante que logremos definir una política de Estado para realmente permitir que sea, digamos que para las empresas, por un lado, pero para las mujeres trabajadoras, ejecutivas, profesionales, etcétera, sea mucho más fácil llegar a acuerdos que sean de beneficio mutuo. Es decir, que permita, por un lado, a las empresas tener estos servicios profesionales de mujeres, que realmente, por ejemplo, somos nosotras finalmente las que somos mamás. O sea, nuestros pares varones no pueden ser mamá. Serán papás, pero no pueden ser mamás. Por lo tanto, el tema de la lactancia, que obviamente yo creo que es algo clave. Les cuento algo muy importante para vincular con lo que acabas de preguntar. Ayer estuvimos, Javier y yo, y también estuvo Borrero, digamos, del binomio de Creo. Estuvimos en una reunión muy interesante con el Sistema de Naciones Unidas, gente de la FAO, de la OPS, OMS, PNUD y UNICEF. Estuvimos en una reunión muy interesante sobre el tema de la desnutrición crónica infantil, tenemos datos espeluznantes. Como les dije, 25%, no les dije a ustedes en otra entrevista, 25% de los niños de entre 1 y 5 años sufren desnutrición crónica infantil en el Ecuador. Y llega al 50% en el caso de la gente del sector rural, principalmente indígena. Estos niños y las madres gestantes, además, que no han recibido
todo lo que tenían que recibir de nutrición y de otras vacunas, etcétera, etcétera, para poder llegar a la talla que se necesita hasta los 2 años, tendrán muy probablemente ya perdida la batalla de la vida, ¿ya? Porque no solo es un tema de talla, es también un tema de desarrollo digamos, del cerebro. Y por lo tanto, esos niños, un 25% a nivel nacional y un 50% en el sector indígena, pues no importa cuánto invirtamos en educación, es muy difícil que puedan estos niños aprender. Y dentro de este contexto, una de las preguntas que le hicimos, que le hizo Javier, de hecho, al señor de la FAO, le dijo, ¿y cuál es el alimento fundamental que no debe faltar en ningún niño para que pueda desarrollarse de manera adecuada? ¿Y cuál creen que fue la respuesta? Lactancia materna. Lactancia materna. Después, todo lo demás. Pero la lactancia materna es lo fundamental. Así que en ese sentido es clave que las mujeres trabajadoras, ejecutivas, empresarias, etcétera, podamos darnos el tiempo de dar de lactar a nuestros niños, porque eso es fundamental en el país entero, para que estos niños puedan desarrollar sus cerebros y después puedan ser ciudadanos productivos, útiles a la sociedad. Bueno, entonces, evidentemente, yo lo que te digo es que este es un trabajo que se debe realizar nuevamente con el sector privado. Obviamente, desde el sector público se deben definir las políticas de Estado, pero el trabajo ya colaborativo para encontrar nuevas maneras de contratación. Y miren lo que hemos aprendido en la pandemia. Todas ahorita, o casi todas, están en sus casas, tal vez algunas estén en sus trabajos, pero lo que ha quedado demostrado es que ya no es necesario estar 8 horas al día metidas en una oficina. Podemos realizar trabajos, podemos realizar nuestras actividades y ser inclusive mucho más productivas teniendo esta flexibilidad en la manera en que podemos realizar nuestro trabajo. Y las mujeres, además, como sabemos, somos recursivas, ¿no? Podemos hacer muchas cosas y podemos encontrar de manera creativa e innovadora la manera de hacer las cosas. Entonces, yo creo que definitivamente eso es un tema. Muchas gracias por la puntualización. Lo voy a incluir en nuestra agenda porque me parece muy importante. Creo que ya Hola, Mafer, ¿qué tal? ¡Qué gusto, María Sara! Aquí escuchándote y un poco, como es, asombrada por lo que cuentas del 25%, es bastantísimo los niños, la desnutrición es tenaz la situación del país entonces, porque como tú dices, no solamente es el hecho de que no están bien alimentados, que esto tiene efectos a futuro, entonces el cerebro tiene mucho que ver a nivel neuronal, ¿sí? Incluso con el pensamiento que luego, y todo el aporte que ellos puedan presentar como ciudadanos también. Así que me quedé asombrada con eso. Hay que trabajar mucho. Mira, nosotras que hemos tenido el chance de ir llevando a nuestros hijos e hijas a los controles pediátricos, ¿no? Recordemos pues que el pediatra siempre sacaba digamos, la hojita, ¿no es cierto? Con el peso y la talla. Y cada mes íbamos viendo si nuestro bebé y después ya nuestro niño o niña iban creciendo y tenían el peso y la talla conveniente. Estas tablas son mundiales. Y uno de los datos que nos dio ayer este caballero fue impresionante. Nos dijo, todos los niños del mundo que nacen en este planeta, todos tienen la misma posibilidad de crecer igual. Esa tabla es válida para el mundo entero. No es que nuestros niños son más chiquitos por un tema racial. Nuestros niños y niñas son más chiquitas por desnutrición. Y es una desnutrición que es crónica para nosotros, fue crónica para padres y madres, abuelos, etcétera. Entonces, este tema es solamente falta de nutrición adecuada. Y yo me quedé impresionada. Hola, ¿qué tal? Hola, qué lindo verte y qué lindo verles a todas, señoras. Tal vez aportando un poquito al tema que ahorita estás comentando, una de las estadísticas más interesantes que a mí me sorprende dentro del tema de la lactancia es que además, especialmente en Latinoamérica, la cantidad de meses que un niño lacta es inversamente proporcional al nivel educativo
de las madres. Es decir, si es que una mamá que sabe que la lactancia es buena, que sabe que es lo mejor que le puede dar a su bebé, pero está en un nivel ejecutivo y en un nivel educativo más alto, por lo general, estadísticamente le da de lactar menos porque tiene menos tiempo. Entonces, es súper interesante ver que tenemos una brecha que cubrir, no solamente a nivel de nutrición, sino que también tenemos una brecha que cubrir a nivel de conciencia. Y desde ese punto de vista también el hecho de que nosotros podamos tener una, no sé, lo que decía María Fernanda, tenemos un momento de la vida en la que no podemos desperdiciar por la cantidad de sinapsis que se están formando en el cerebro del bebé, no solamente por la edad, no solamente por la plasticidad cerebral de la edad, sino también porque el momento de la lactancia te permite un momento de contacto físico, que es el que permite que las sinapsis en realidad puedan tener una verdadera concreción para poder lograr un mejor desarrollo intelectual. Y no me puedo dejar de acordar de uno de los, hay un artículo de Forbes que hacía una predicción del nivel educativo, del nivel salarial de los niños en el futuro, y dependía del nivel educativo de las mamás y cuánto tiempo le podían dedicar a sus hijos. Porque si es que el nivel educativo de la madre es alto y además le puede dedicar tiempo al niño, tiene más cantidad de tiempo de calidad y más cantidad de palabras que le va a decir, que le va a hablar, que le va a leer, que le va a cantar, y eso va a generar mayor cantidad de desarrollo cerebral, intelectual, relacional del bebé, y eso se potencia a futuro, porque todo lo que haces en la primera infancia es la base para el resto de lo que vas a desarrollar. Entonces me parece súper chévere la propuesta para poder seguir trabajando en ese sentido. Sé que hay muchísimo que hacer. Una de las experiencias más gratas que tengo yo por los viajes que a veces uno hace es la experiencia que yo tengo con Islandia, un país que está muy avanzado en el tema de feminidades y de equidad. Es el más avanzado del planeta, el más. Sí, yo amo ir allá, y cuando voy con mis hijos allá, todos nos quedamos locos porque de ver la convivencia familiar, cómo es tan diferente a la latina. Definitivamente un modelo a seguir. Islandia, de lo que entendí. Sí, Islandia. Mucho frío en Islandia, pero funciona bien. Sí, es de lado. A ver, yo una de las cosas que hablé con María Sara la vez pasada fue con el tema del aborto y del embarazo de niñas. Yo creo que se tiene que ver y que se tiene que revisar, porque va mucho de la mano de las propuestas antiaborto, va mucho de la mano también con el tema de la dificultad de adopción, y yo creo que debería ser al revés. Y nunca existe en un plan de trabajo de un gobierno, nunca existió, nunca he visto una flexibilización, quizás, si es que es la palabra que se puede utilizar, de la adopción en el país. Yo María Sara no tenía en ese entonces, claro, ni visión, pero yo creo que es un tema muy importante al tratar también. Sí, de hecho, bueno, a mí no me gusta utilizar la palabra flexibilización, ni en el tema laboral, ni en el tema de la adopción, ni en ningún tema. A mí me parece que lo que debemos utilizar, y esa es una palabra que les invito a ustedes a utilizar, es la racionalización. Debemos racionalizar, hacer más razonable todo, ¿no? Y en el sentido de las adopciones, definitivamente, lo que tenemos hoy es todo menos razonable. Es ridículo, es absurdo. No permite a los padres, ya sean padres adoptivos, ¿no? Potenciales padres adoptivos, padres o madres adoptivos, no les permite lograr, digamos, ese sueño de tener un hijo, pero en realidad la mirada que tenemos que tener es una mirada en función de los derechos. Y estamos hablando de los derechos de esos niños y niñas huérfanos a tener una familia que les cuide y que les proteja y que asegure la garantía y la protección de los derechos de salud, educación, nutrición, amor, bueno, etcétera. Entonces, como Estado, yo creo que ya es hora que desnudemos brutalmente esta realidad, digamos qué es lo que está pasando, porque son miles de niños y niñas y adolescentes huérfanos que quedan desprotegidos. Miremos solo el dato de que a final del año pasado tuvimos, según la Fiscalía, que esos son los datos oficiales, sabemos que puede haber muchos datos más extraoficiales que nunca sabremos, 120 femicidios, 120 mujeres
muchas de ellas madres que fueron víctimas de femicidio en el 2020. De esos, más de 100 niños huérfanos, digamos, como producto de eso. Es terrible. ¿Qué va a pasar con esos niños? ¿Qué va a pasar con los otros tantos niños que igual quedan huérfanos por la razón que sea? O simplemente han sido niños abandonados también. Entonces, tenemos que analizar todas estas situaciones desde una mirada de derechos. Y en el caso específico de la adopción, es el derecho, nuevamente, a que esos niños, niñas, y en muchos casos hasta adolescentes, puedan tener una familia que les proteja, les cuide, les ame y les asegure todos los otros derechos, que no solamente es el hecho de tener una familia, sino es el hecho de la salud, de la educación, de la nutrición, de tantas cosas. Entonces, yo estoy totalmente dispuesta a que también las otras candidatas a la vicepresidencia a una propuesta seria en este ámbito, ¿no? También contarles algo que me parece muy interesante que ha pasado, no sé si han participado en algunos de los diálogos con las candidatas mujeres a la vicepresidencia, es que han sido muy interesantes estos diálogos y ha habido una interesante camaradería y mucho respeto entre todas las candidatas mujeres de todos los partidos, a pesar de las diferencias ideológicas o lo que sea, y en la que lo que más ha habido es comunalidad, es decir, hemos encontrado más puntos en común que diferencias, e inclusive hemos conversado que las distintas agendas o propuestas que tenemos, cada una de nosotras podrían convertirse en una gran agenda nacional en favor no solo de las mujeres, sino de nuestros niños, niñas y adolescentes, y de la vida, ¿no? Y de la vida que yo creo que es lo que a todas nos mueve. Últimamente en redes sociales se ha dado mucho esto de los scratches, es decir, a personas que han sido violentadores o sea, en la pareja más, o sea, más a menudo, ¿no? Y obviamente este tipo de violencia, primero psicológica, luego física, puede culminar en un femicidio. Entonces, en esa situación hay, o sea, no sé si están pensando tal vez hacer algo, qué sé yo, para proteger a estas mujeres que también son víctimas, o sea, y que se atreven a denunciar en redes sociales, ya que muchas veces la fiscalía, las leyes no hacen absolutamente nada si no son golpes físicos, si no son violaciones, es como que no te toman muy en serio. Entonces. Sí, sí, esto, mira, inclusive en casos de violación Ajá. o de violencia física, es un drama el tema de la fiscalía. Nosotros tenemos muy claramente identificados las dificultades que para las mujeres que han sufrido violencia de cualquier tipo es el acceso a la justicia. Hay muchas complicaciones. Hemos inclusive conversado con policías, mujeres y hombres, que inclusive han tenido que realizar, pues obviamente, intervenciones en los hogares en donde se están produciendo estos hechos. No hablemos obviamente del caso del femicidio, en donde obviamente ya la cosa es muy complicada, pero cuando una mujer llama, ¿no? Llama a ECO 911 y entonces va a la policía a ver qué es lo que está pasando. Algunas de estas mujeres tienen inclusive boletas de auxilio y estas boletas de auxilio, si no han sido notificadas a la otra parte, es decir, al agresor o al potencial agresor, no pueden, o sea, por alguna razón ilógica de nuestra legislación o de los procesos, no pueden realmente llevarle preso a esta persona, sino hasta que haya sido notificado. Entonces, en el siguiente momento que haya una denuncia, ya le pueden llevar preso. Y puede ser que en el siguiente momento ya haya sido un femicidio, ¿no? Entonces, realmente hay tantas cosas que tenemos que mejorar, que tenemos que simplificar, que tenemos que humanizar. Tenemos que humanizar desde a la Policía Nacional, a los fiscales, a los médicos legistas que hacen las inspecciones, que hacen los análisis a estas mujeres dentro de lo que es la medicina legal, mujeres que hayan sido violentadas o que hayan recibido lesiones, etcétera. Y es terrible como muchas mujeres nos han dicho, miren, yo algún momento sufrí violencia de género, física, ¿no? En este caso no había sido sexual, física. Hice la denuncia, tuve que repetir 7 veces lo que me pasó a 7 diferentes funcionarios, entre la policía, fiscalía, etcétera, etcétera. Eso es revictimización de la víctima, porque estás exponiéndole a una persona que está obviamente impactada y afectada y no les apoyas con todo el tratamiento psicológico, acompañamiento psicológico, legal y médico de una manera humana. Tenemos que humanizar los procesos
de administración de justicia, especialmente en estos casos. Pero no solo, ¿no? Hay muchos otros casos. Entonces, yo lo que te digo es que hay mucho por hacer y como bien dices, muchas mujeres violentadas tienen que recurrir a los scratches en las redes sociales porque no encuentran otra manera. Y lo triste es que en muchos casos no se cree a las víctimas, no se les cree. Así como no se les cree a los niños y niñas cuando denuncian que ha habido algún tipo de, digamos, de acoso o de otro tipo de delitos sexuales, las mujeres tampoco. Y yo creo que eso es parte de este machismo, ¿no? De esta sociedad patriarcal, en donde a menos que tengas poder o tengas alguien que te apoye, estás, digamos, vulnerada y 2 veces o 3 veces. Primero, obviamente, ya el delito como tal o la acción de violencia como tal y después todas estas otras vulneraciones que se siguen produciendo en estos procesos. Entonces, yo creo que tenemos mucho por hacer. Yo creo que nuestra ley no es mala, nuestra ley de prevención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres es bastante buena, pero esto se tiene que volver una realidad en los territorios, o ya sean territorios físicos o territorios virtuales, ¿no? Y entonces, yo creo que tenemos que trabajar de manera importante los distintos actores. Yo creo que la academia nos puede ayudar mucho, las facultades de Derecho, las facultades de Medicina, las facultades de Psicología, los organismos internacionales y obviamente las organizaciones de mujeres con todas estas propuestas importantes para que podamos ir fortaleciendo estas políticas, que deben ser políticas de Estado. No pueden ser políticas, ni digo, y peor, como digo yo, a lo que nos hemos acostumbrado, políticas de ministro o políticas de ministro. Cambia el ministro, cambia la ministra y cambia todo. Entonces yo creo que es momento de que realmente nos sentemos todas y todos a definir políticas de Estado que realmente protejan, en este caso, los derechos de las mujeres. Gracias, María Sara. ¿Quieres hacer una pregunta? Sí. Hola, querida María Sara, ¿me oyes? Sí, te oigo. ¿Cómo vas? Qué guapo. Bien. Oye, yo te tengo una pregunta un poco más, no sé si simple o compleja, pero no específicamente ahorita sobre el tema de la agenda, sino después de tu experiencia, haber pasado trabajando ahora en el Estado y viendo la complejidad que significa el ser servidor público y todas yo sé que hay que saltar un montón de muros, hay un montón de burocracia, hay un montón de gente que está ahí, que es muy difícil. ¿Cómo ves tú la factibilidad de realmente aplicar estas cosas que para todas nosotras son una dosis de esperanza, de sueño, de al menos acercarnos a una realidad diferente? Pero yo he conocido gente que ha trabajado en el sector público, que ha estado en posición de hacer cosas, pero realmente el medio le bloqueó un montón. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Sí. Porque realmente yo recuerdo, yo no sé si ustedes se acuerdan, de ley se acuerdan, el SRI antes de la Elsa de Mena era terrible y literalmente tuvieron que cerrar el SRI y refundar esa empresa pública para que empiece a funcionar. Y creo que ahorita está otra vez medio en debacle, no tengo idea, pero ¿qué hacer? O sea, porque básicamente yo de cerrar la volver a abrir todo el negocio, porque no sé cómo, si es que llegan al gobierno, ¿cómo harían para lidiar con eso? Qué excelente pregunta, mi querida Leslie. Yo lo que te puedo decir es lo siguiente, y les voy a hablar a calzón quitado, como se dice. Dale. Puedo hablarles así, a Aquí calzón estamos entre quitado. panas. Bueno, a ver, yo les puedo decir lo siguiente. Tuve el privilegio y el honor de servir al país acompañando a un señor y a un caballero como es Otto Sonnenholz. Y ese señor, ese caballero, es un servidor público de verdad. O sea, en los meses que estuvo a cargo de la vicepresidencia, el hombre realmente fue un servidor público, con todas sus letras. Y entonces, en ese sentido, en los temas que le delegaron a él y que después él me delegó a mí, yo puedo decirles que en esos pudimos avanzar. Pudimos avanzar, ¿por qué? Porque como venía la llamada desde la vicepresidencia de la República, todos los ministros, viceministros se cuadraban.
Entonces, y podíamos hacerlo y lo hicimos de manera colaborativa, no solo al interior del Estado, porque el primer gran desafío es que al mismo interior del Ejecutivo se conversen entre ministros, se conozcan entre viceministros, que son los operativos, y podamos trabajar de manera colaborativa en los grandes intereses nacionales. Y eso es algo que pudimos hacer con el Acuerdo Nacional Ecuador 2030. Pero ese Acuerdo Nacional Ecuador 2030 tenía solo ciertos temas. No estábamos a cargo de todos los temas. Entonces yo lo que les puedo decir es que cuando hay gente comprometida, con voluntad política para hacer las cosas y que esté en un rango suficientemente alto como para que no entren en disputa los egos entre un ministro y otro, sino que viene desde más arriba, desde una presidencia o vicepresidencia, y hay esta voluntad política. Y además logramos definir políticas de Estado junto con los otros actores sociales, se puede avanzar. Les voy a dar un ejemplo. En agosto del 2019 se suscribió, luego de un trabajo ya colaborativo entre distintos actores, tanto del Ejecutivo como de la sociedad civil, como de gremios, como de empresas, como de la academia, que fue el Pacto de Economía Circular. Ese Pacto de Economía Circular se suscribió en agosto del 2019. El año pasado se logró avanzar y se logró tener ya culminada la primera fase del Libro Blanco de Economía Circular. Este rato ya se está avanzando, más allá de que estemos o no ahí nosotros, se está avanzando en la segunda fase del Libro Blanco de Economía Circular y muy pronto vamos a tener la estrategia entre las partes, entre distintos actores. Eso ya sigue. ¿Por qué? Porque ya hay actores desde lo privado que se han apropiado del proceso y que pueden presionar. Entonces, para mí es clave liderazgo, voluntad política, gestión, pero también el lograr que los otros actores sociales, económicos, culturales y políticos se apropien de esos procesos y sean los que se aseguren de que el tema no se caiga solo porque ya sale una u otra persona. Entonces, fíjate, ya no está Otto, están algunos de los ministros, otros no, pero el tema avanza. ¿Por qué? Porque hay una sociedad civil, hay empresas, hay organizaciones de empresas, hay ciudadanos que están pendientes del tema. Yo creo que por ahí es la cosa, pero no es fácil, ¿no? Es todo un reto. Súper, gracias y suerte ahí porque, como tú dices, el seguir sumando voluntades. ¿Y cómo has visto tú en la presentación de esta agenda a distintos sectores y todo, la apertura? ¿Hay mucho cuestionamiento o si ves que hay un cambio? No, pues ya me meto. De esta agenda Mujer con Ellas, Ajá. yo te diría que a la gran mayoría de organizaciones, de grupos de mujeres, etcétera, les encanta. Y están más que dispuestas a seguir aportando para fortalecer, ¿no? Yo, de hecho, ya tomé nota de algunos de los temas que ustedes han mencionado y yo les invito a que visiten la página web www.mariasaragijón.es. Ahí están, obviamente, todos los documentos que entiendo que ya les mandaron también en chat interno, pero que además hay un formulario para que ustedes nos hagan llegar sus propuestas específicas para ir fortaleciendo esta agenda. Y yo digo, más allá de los resultados del 7 de febrero, lo que debemos es que esto se convierta en una agenda de país, que no dependa de quién gane las elecciones, que no dependa de que la María Sara llegue o no a la vicepresidencia, para que esta agenda, que debe ser una agenda del país, hecho con las mujeres, por nosotras, ¿no es cierto?, lo podamos llevar al más alto nivel, exigiendo como sociedad civil que esto se cumpla. Obviamente lo ideal sería que llegue la María Sara a la vicepresidencia, así que voten todo 12. Definitivamente de acuerdo contigo, María Sara. En realidad creo que es una de las cosas que más necesitamos como sociedad latina, como Ecuador, como mujeres, como madres, poder dejar un mejor legado para nuestros guaguas. Y qué lindo poder saber que estamos contando contigo como parte de la organización, además, con una propuesta fuerte, coherente e íntegra. Y como dices, independientemente de los resultados del 7 de febrero, de mi lado un montón de éxitos y dispuesta a trabajar en la agenda con María Sara de vicepresidenta, como María Sara de presidenta o de alcaldesa
o como de María Sara como persona individual. Me parece ideal. ¡Yupi! Sí, pues vean, yo aquí ya saben cómo soy, ¿no? Así que yo voy a seguir luchando. La lucha continúa, como se dice, ¿no? La Majo Súper. sigue por ahí o ya se fue. Ay, parece que se cayó. Y ya no le veo la Majo por Parece que se aquí. cayó la señal de la Majo. Sí, no, en realidad me parece súper chévere porque si bien ahorita tú estás en una candidatura, María Sara, creo que la organización a la que pertenecemos tiene una misión que no está para nada lejos de todo lo que tú has mencionado y que me encantaría ver que también la organización, con María Sara como parte de lo que está haciendo ahorita, o nosotras también, como institución, podamos también ser aporte a todo lo que acabas de mencionar. En realidad es una agenda que nos debe interesar a todos, independientemente de lo que suceda a nivel político, el Ecuador lo necesita. Y si podemos ser ejemplo de algo, ojalá sea esto. Y te digo, las experiencias que yo he visto, que mis guaguas han visto en otros países, especialmente, es en realidad para sacarse el sombrero. Uno regresa acá y no, a rato no da ganas de volver, pero es eso, Brillos. es una realidad diferente y ojalá podamos forjar una mejor sociedad a través de la labor que cada una hace en su casa, en su empresa y en el país, en la institución. No, muchas gracias. Y claro, sigamos adelante, ¿no? Yo creo que finalmente estos momentos de la coyuntura electoral nos deben servir justamente para poder posicionar estos grandes temas en la agenda política y en la agenda pública. Porque mira que antes nunca de estos temas se hablaban en los debates, en los diálogos, en las entrevistas. Ahora, a mí me invitan a cada rato a entrevistas y todo el tiempo estoy hablando de esto, estoy machacando, machacando, machacando. Entonces es un tema que ya se va a volver casi disco rayado, pero yo creo que es el mejor disco rayado que podemos tener. Así que apropiense de la agenda porque es nuestra, es una agenda nuestra. De acuerdísimo. Ya Súper. creo que están en silencio el resto. No sé si ya se fueron a dormir. No me María Chiste Sara, nomás. ¿cómo estás? Soy Raquel. Oh my God. Hola Raquel ¿Cómo querida, estás? ¿dónde ¿Qué tal? estás? ¿Estás en Ahora ya en Vietnam? Quito. No, ahora ya estoy por Ya acá. estás en Ya Quito. Yo digo, ya Dios mío, ¿qué regresé, hace sí, esta mujer sí. despierta? Qué No, gusto no. verte. ¿Cómo están? Hola, hola. María Muy Sara, bien, yo tanto estoy gusto súper estar por acá. interesada en la agenda, la revisé brevemente y me llama la atención mucho la parte de la educación. Yo el otro día justo comentaba, todavía cuando estaba por Vietnam, que me parece interesante el giro que le queremos dar a dar el apoyo a las mujeres en las profesiones de ciencia y tecnología. Pero me preocupa que al dar este giro, lo que estamos haciendo es desvirtuando las carreras que generalmente han sido vistas para las mujeres. Y me parece que no debemos hacerlo de esa manera. Entonces, yo creo que como una política de Estado, lo que deberíamos tener es el acceso a la educación a las mujeres, sea en lo que sea, que en cualquier profesión que queramos que las mujeres quieran estar o queramos estar. Entonces, mi preocupación va porque yo sí veo, y creo que lo dijo Mabel, yo veo un retroceso, lamentablemente. Yo regresé a los 2 años, no pude regresar acá por diferentes motivos, y ahora que estoy acá veo un retroceso total en todo. O sea, no veo que hayamos mejorado en prácticamente en nada. O sea, veo que hay políticas interesantes de economía circular o de comienzos de economía violeta, pero veo que se queda mucho en el papel. Entonces, sí quisiera ver si efectivamente, como decía Leslie, esto se puede poner en una política de Estado que realmente haga que el país prospere, porque de lo contrario, seguimos teniendo las brechas de género que no se están mejorando en ningún sentido. Y creo que el hecho de que la educación es tan, no sé, la palabra mediocre tal vez en el país o el sistema ¿Sí? educativo es tan malo, hace que Retrógrada.
tengamos todas las secuelas, ¿no? Tengamos todas las secuelas que tenemos después, de machismo, de femicidios, de agresiones. Entonces, mi preocupación va más por el lado de qué vamos a hacer o qué tienen pensado ustedes hacer como política de Estado si llegasen al poder en temas de educación, pero algo real que podamos visualizar en la realidad como una política de Estado. Bueno, gracias por esa pregunta, Raquel. Efectivamente, el tema educativo es uno de los más grandes dramas del Ecuador, ¿no? Yo creo que antes de la pandemia podíamos decir que habíamos logrado avances importantes en cuanto a acceso. Es decir, muchos más niños, niñas y adolescentes antes de la pandemia ya estaban, digamos, educándose en cualquier tipo de centro educativo, ya sea principalmente público, pero también privado en el Ecuador. Es decir, había un acceso casi, no digo del 100%, pero muy avanzado. Sin embargo, como sabemos, el acceso no es suficiente. Tiene que haber temas de calidad educativa, de pertinencia educativa, de relevancia educativa, de territorialización de esa educación y obviamente también de que no sigamos educando como que estuviéramos en el siglo XIX, porque lastimosamente el sistema educativo, los formatos de educación siguen siendo más o menos los mismos de la revolución industrial. El 2021, en donde evidentemente tenemos que seguir estudiando historia, porque si no conocemos nuestra historia, es muy difícil que podamos proyectarnos a futuro, pero también es cierto que, y esto conversando con algunos colegas del mundo de la economía digital, datos del Foro Económico Mundial dicen que en los próximos 10 años se van a perder 85 millones de empleos, ese es el cálculo, pero van a aparecer 97 millones de nuevos empleos. ¿Qué significa eso? Que tenemos que anticiparnos hoy a esa realidad del futuro. Por un lado está este tema dramático que ya mencioné de la desnutrición crónica infantil, que si no los resolvemos vamos a tener un lastre brutal de jóvenes de aquí en 10 años que no van a tener el desarrollo neuronal para poder ser personas productivas no solo en el ámbito económico, sino en todos los ámbitos. Pero por otro lado, evidentemente también es el modelo educativo que tenemos. Tenemos un modelo educativo que no está formando personas que se puedan adaptar a esta brutalidad de cambios que hemos vivido. Miren, nosotras mismos, la mayoría de nosotras estamos más o menos en la misma edad, ¿no? Creo yo. Algunas más jovencitas como la Leslie, por ahí, pero las otras estamos creo que por la misma edad. Los cambios que hemos visto en nuestras vidas ya son brutales. Nosotras nacimos que no había fax, que no había estos aparatos de los teléfonos celulares, que las televisiones había que levantarse a cambiar a mano. O sea, ¿qué Netflix ni qué nada? O sea, y cada vez nos tenemos que seguir adaptando a estas realidades tan locas. Y sin embargo, la gran mayoría, sí, nuevamente insisto, nosotras somos las privilegiadas del sistema. Nosotras hemos accedido a una educación de calidad, a una educación que nos ha permitido tener esas herramientas y esas destrezas. Y así todo ha sido difícil, ¿no? No ha sido tan fácil. Lo que se viene va a ser peor. Lo que viene a nuestros hijos. Preguntas que creo que nos tenemos que hacer como país, más allá de lo que se puede hacer desde el Estado, es ¿qué modelo educativo, qué sistema es el que queremos? Primeramente, yo creo que definitivamente tiene que ser digamos, la educación es un derecho. Pero más allá de que sea un derecho, tiene que ser trabajado desde los distintos actores y el sector privado, ¿no? Digamos, las escuelas y los colegios privados están mucho más avanzados de lo que ha avanzado lo público. Y sin embargo, tal vez no es suficiente. Entonces debemos repensar qué tipo de educación queremos, qué tipo de metodologías tenemos que utilizar, qué tipo de ciudadanos estamos formando. Porque la violencia estructural en la que estamos viviendo es el resultado de no solamente de una educación fallida, sino de un sistema fallido en el que estamos viviendo en el Ecuador. Entonces, que va más allá, obviamente, del tema educativo, que tiene que ver con la cultura. Y entonces es ahí en donde es fundamental una agenda educativa y cultural que realmente nos permita cambiar los paradigmas. Pero es un tema que nos compete a todos. Obviamente el Estado definirá las políticas públicas, pero todos los actores, otra vez, sociales, culturales, económicos y políticos, tenemos que sentarnos a conversar sobre esto. Porque si no, como dices tú,
Si en 2 años has visto este retroceso, imaginemos lo que nos espera si no hacemos algo pronto ya. Es decir, nosotros justamente hablamos de educación para el futuro hoy, pero tenemos que empezar a tomar las decisiones hoy. Y no solamente es un tema de conectividad, es realmente un tema de metodologías. Y hoy, fíjate, Raquel, y bueno, me imagino que todas ustedes ya saben, al inicio del año escolar de la Sierra, en el mes de septiembre, 100,000 niños y adolescentes no se pudieron matricular. O sea, 100,000 están totalmente fuera, pero de los que sí se lograron matricular, tienen unas dificultades terribles para educarse. Y no solo es un tema de conectividad. Y yo les cuento aquí, a calzón quitado, mi hija de 16 años está ya desesperada, ya no soporta más el sistema en el que está hoy por hoy, que le tiene 7 horas al día pegada a un computador. Ese ya no da más. Y yo no sé cómo ayudarle, no tengo las herramientas. Encima estoy en campaña, así que imagínense ustedes. Entonces, ¿cuántos hogares están viviendo lo mismo? Chicos y chicas, niños que ya no pueden más, o sea, los niños tienen que volver a clases. Pero ¿cómo hacemos con esta pandemia? No llega todavía la vacuna. Yo creo que tenemos tantos desafíos y es un desafío que no le compete resolver solamente al Estado. Yo creo que como sociedad tenemos que repensar muchas cosas y ya tomar decisiones. Pero como ven ustedes ahorita, este gobierno no ha tenido esa capacidad. No ha tenido esa capacidad de sentar a la gente a conversar sobre un tema tan clave como es la educación. Así Perfecto, que María Esther. Muchas gracias. Ahí, que ti. tengas mucha suerte. Voten por mí. Yo lo haré. De Gracias. ley. Oye, De de ley. ley. No, en este tema, y volviendo al lado oscuro del Estado, lo que te contaba, creo que contigo me estábamos hablando de lo complejo que son el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, estructuralmente. Sí. ¿Qué piensan hacer en ese sentido? Si las O sea, yo te puedo instituciones... decir lo que yo haría. Ya, dime, me gusta oír los sueños. Y Porque seguramente le voy a proponer, de llegar con Javier, de Javier y yo a la presidencia y vicepresidencia, yo estaré a cargo de salud y educación justamente. Yo cerraría esos ministerios y también el Ministerio del Ambiente. Cerraría esos ministerios por 3 meses, haría un overhaul completo. Yo contrataría seguramente a organismos internacionales que nos vengan a apoyar. Por ejemplo, UNESCO nos puede ayudar en el Ministerio de Educación, la OPS-OMS en el Ministerio de Salud, PNUD en el Ministerio de Ambiente con la GIZ. Cerraría a la atención al público, diría por 3 meses no se atiende nada. Haría un overhaul completo y pondría a gente realmente técnica y comprometida a liderar esos ministerios una vez que se logre hacer esta revisión completa, porque hoy por hoy el tema es tan dramático que casi da lo mismo que exista o no. Miren, el tema del Ministerio del Ambiente, mucha gente me dice, sería mejor que en el Ecuador no tuviéramos Ministerio del Ambiente. ¿Cómo será de terrible la situación que te dicen eso? La Majo creo que te puede corroborar. Sí, yo te puedo corroborar. Es más, tuve una reciente visita del ministerio, muy elocuentes los del ministerio. Pero bueno. Sí, es un desastre. Es un desastre. Entonces, eso haría yo. Lo que, de llegar a la vicepresidencia y como estaría de cargo de esos temas, salud, educación, desnutrición crónica infantil y todo lo que son los ODS, lo primero que haría es cerrar esos 2 ministerios. Tal vez me ocuparía también de ambiente. Ya le voy a pedir al Javier que también me pase ambiente. Súper, genial. Muchísimo. María Sara. Gracias a ti. María José, yo te tengo una última pregunta. Hola. Gracias. ¿Cómo crees? Porque en el tema político es mucho, no sé cómo decir, es ahorita no sabemos si la gente va a salir a votar, no va a salir a votar, quién va a estar, no va a estar, porque obviamente en las encuestas creo que no creemos nadie, por lo menos yo no creo ni un poquito. En el caso de que ganes, sabemos la agenda que vas a manejar. En el caso de que no, ¿cómo se meten estas agendas en estos gobiernos que no tienen como prioridad
la agenda de las mujeres. ¿Cómo crees que deberíamos entrar? ¿Cuál es tu sugerencia? Mi sugerencia es que nos apropiemos de esta agenda, todas las organizaciones de mujeres habidas y por haber, de Quito, de Guayaquil, de Riobamba, de Manta, de Puerto Viejo, de Chone, de Ambato, de todo lado, nos sumemos a esta agenda y les hagamos a los dos que lleguen finalistas a la segunda vuelta, firmar que van a hacer realidad esta agenda mujer con ellas. Yo creo que por ahí. Súper. Sí, y yo creo un poco lo mismo. Yo tal vez hablo por todas, pero como presidenta que ahora cuenta con Mujeres por Ecuador para que esto suceda en el caso de que no entres. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad te agradezco un montón que te hayas dado a la agenda que tienen copada ahora con este mes que tienen para hacer campaña, porque es cortito. Sí, es muy corto y por eso estamos privilegiando las redes sociales. También estamos yendo a territorio. De hecho, mañana me voy para 3 provincias de la costa y estaré ahí en territorio recorriendo, cuidándome mucho, obviamente, para evitar que me dé el COVID. Pero es importante también el territorio, pero principalmente nuestra campaña es por aire y agua, que se llama. Es decir, a través de los medios y a través de las redes sociales, internet, etcétera. Entonces, pero también hay que hacer tierra, así que estamos combinando todo. Así que más bien, gracias, queridas, por la invitación. Siempre encantada de conversar con ustedes y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, lograr que esta agenda y todas las agendas que tienen que ver con nosotras las mujeres, pero que también tienen un impacto positivo, porque yo siempre digo, las mujeres somos el 50% de la población, pero también somos las mamás, las hijas, las hermanas, las tías, de los otros. Es decir, que cuando se invierte en mujeres, se termina impactando positivamente a toda la sociedad. Y eso es algo que no podemos dejar de decir. Súper. Muchas gracias, María. Mucha suerte con todo. Y cuídate mucho. Gracias, queridas. suerte.